Muchas gracias, Shirley. Sí, ahorita voy a estar compartiendo. Sí logran observar, ¿verdad? Espérate, por favor. Ya, muy bien. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Pero voy a ir empezando. Sí, ok. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí presente en esta ponencia. Bueno, ya Chile me ha presentado. Yo en esta oportunidad les voy a dar algunos datos importantes, aunque eso sí, no por eso significa de que la ponencia va a ser escueta, sobre el tema de su unidad de histología referente a órganos linfoides. Cuando uno revisa órganos linfoides, lo que más suele revisar y lo que más suele venir son tres órganos principalmente: el timo, el vaso y los ganglios linfáticos. Quizá más información haya en lo referente al timo, porque en el timo hay algunas sutilezas que hay que manejar, y en lo que yo recuerdo del examen de mi año, vino algunas sutilezas específicas más referidas a timo que a otros órganos, pero en comparación están bastante a la par la relevancia en cuanto a lo que te pueden preguntar de timo, vaso y ganglios linfáticos. Esos son los tres órganos linfoides que te van a preguntar. Médula ósea, que también se considera como un órgano linfoide, eso ya tú lo ves en otras clases. Y como tal, no te suelen preguntar tanto, porque si te preguntan sobre médula ósea relacionada al sistema linfoide, eso ya sería un poquito más complejo. Pero lo que te va a importar en el tema de órganos linfoides es hablar de timo, de vaso y también de ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué son esos órganos linfoides de los que te he estado hablando un poco? Estos órganos linfoides vienen a ser este conjunto de tejidos conjuntivos que se van a encargar tanto de la producción, ojo, tanto de la producción como también de la maduración de las células inmunocompetentes. Es decir, va a haber unos órganos que se van a encargar específicamente de producir a las células del sistema inmune, mientras que va a haber otros tipos de órganos que se van a encargar de madurar a esas células, es decir, hacer que esas células adquieran la capacidad de desencadenar o participar en una reacción inmune. Según ese criterio, tú vas a clasificar a los órganos linfoides en dos: los primarios, aquellos que se encargan de producir a estas células del sistema inmune, y los órganos secundarios, los que se encargan de su maduración. Los órganos primarios están aquí enlistados. El hígado fetal, evidentemente, en las primeras etapas de la vida del ser humano, cuando está en vida intrauterina. La médula ósea, que se encarga de producir gran cantidad de las células del órgano del sistema inmune, mismos linfocitos, también mismos macrófagos, granulocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, que es uno de los órganos de los que vamos a hablar hoy, el timo. Mientras que en los órganos secundarios, tú puedes establecer dos subgrupos dentro de esta clase: los encapsulados y los no encapsulados.
encapsulados como el vaso, es decir, órganos que van a estar rodeados por una cápsula que en la práctica totalidad de órganos que estén encapsulados va a ser de tejido conjuntivo denso irregular, el ya mismo mencionado vaso y ganglios linfáticos. Y los no encapsulados, más que nada aquí tú vas a hablar de el sistema de los órganos linfoides difusos, es decir, ese conjunto de tejido linfoide que se va a encontrar asociado a algunas superficies mucosas, o incluso como tal no mucosas, sino también piel. Por ejemplo, el sistema de linfoides asociado a mucosas, que puede ser ya sea el que está asociado al tubo digestivo, a los bronquios, eh, al tejido nasofaringio, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay parte de tejido linfoide que está asociado a la piel. Entonces, este mapa conceptual te grafica de mejor manera lo que te he dicho. Órganos linfoides, dos tipos, primarios, origen y producción o desarrollo de las células inmunes. Secundarios, maduración. Dentro de los primarios, principalmente médula ósea y timo, aunque también podemos agregar al hígado fetal. Y los secundarios, capsulados, lo voy a poner aquí, bueno, aquí no está mejor graficado. Capsulados, aquí están, los capsulados, ganglio linfático y vaso, y los no capsulados o difusos, tejido intestinal, el GALT, el que se encuentra en el tejido intestinal, el, el Gastric Associated Lymphoid Tissue, en sus siglas en inglés, el tejido bronquial, el BAL, el tejido nasofaringeo NAT, que más se conocen como amígdalas, y también piel, también hay un tejido linfoide difuso asociado a la piel. Esa es la perspectiva general de lo que nosotros vamos a abordar en los órganos linfoides. Ahora, empezando a hablar sobre el timo. El timo es un órgano que se encuentra situado en la región mediastínica. Es un órgano bilobulado que se encuentra situado anterior al corazón y también a los grandes vasos. Su peso varía en función de la etapa de la vida. Al momento del nacimiento, aquí las diapositivas que dicen de que pesa de alrededor de 12 a 15 gramos y que su peso máximo se alcanza a los 20, con los 20 o 30 gramos alrededor de la infancia, aunque también alguna literatura menciona que se puede llegar a los 40 gramos. Lo que quiero resaltar aquí es que el timo, con el paso de la edad, se va degenerando, de modo que el parénquima del timo se va reemplazando por tejido adiposo. De modo que ya a la edad de un adulto mayor ya no va a tener un timo funcional, sino que lo único que va a tener va a ser tejido graso. Eso es interesante, ¿por qué? Porque eso en parte explica por qué las personas adultas pierden funcionalidad en el sistema inmune. El timo tiene una función muy importante. El timo se encarga de la producción de linfocitos T competentes. ¿Qué significa de la producción de linfocitos T competentes? Es decir, se va a encargar de producir linfocitos T que, uno, presenten una adecuada afinidad por los complejos mayores de histocompatibilidad. Es decir, se va a encargar de producir linfocitos T que puedan reconocer, que puedan interactuar con las moléculas, con el complejo mayor de histocompatibilidad de las células. Y también se va a encargar de evitar, de inducir apoptosis, de matar a aquellos linfocitos T que presenten afinidad por autoantígenos. Es decir, va a inducir la tolerancia a los antígenos del mismo cuerpo. Este timo, embriológicamente, se deriva de la tercera bolsa faríngea, aunque también se puede derivar una parte, a veces se puede derivar de la cuarta bolsa faríngea. Las células que van a originar a los linfocitos T son las células progenitoras linfoides comunes. Estas células como tal no derivan de alguna zona del tejido aledaño a la bolsa faríngea, de la tercera bolsa faríngea, endodermo o el mesodermo adyacente, sino de que estas células progenitoras de linfocitos T derivan de la médula ósea. Esta invasión de estas células progenitoras en los linfocitos, en el timo, ocurre alrededor de la 14ª semana aproximadamente. En la 14ª semana es cuando estas CLP, estas células progenitoras linfoides comunes, invaden el tejido del timo.
Entonces, recapitulando un poco referente al desarrollo del timo, que si, si revisan algo de las guías, de los informes que tienen que hacer, es uno de los puntos que se les pide. El timo se origina a partir de la tercera bolsa faríngea. Aproximadamente en la sexta semana, bueno, en la sexta semana en realidad, se empiezan a formar los primordios de las glándulas paratiroideas de esa tercera bolsa faríngea. Ya aproximadamente por la séptima, pero sí un poco posterior a la formación de los primordios de esas glándulas paratiroides, y es donde ya sí aparecen los primordios del timo. Este timo, con el paso de las semanas, se va a ir separando del primordio de esa glándula paratiroidea. Con el paso de las semanas, por lo tanto, este timo se va a ir alargando y se va a ir separando de esta glándula paratiroidea. Y ya con el tiempo va a ir migrando inferiormente hacia la región mediastínica. Se va a situar también, recuerden, por delante del corazón, y ambos primordios del timo se van a ir juntando hacia la línea media, de modo que vamos a tener ya aquí el clásico órgano bilobulado que va a estar unido por tejido conjuntivo. Estos dos lóbulos están unidos por tejido conjuntivo. Recuerden también lo que mencioné, alrededor de la 14ª semana es de que invaden las células derivadas de la médula ósea al tejido del timo, y ya es a partir de la 17ª semana aproximadamente que se empieza la producción de linfocitos T. Aquí está graficado mejor cómo estas células progenitoras de linfocitos T invaden el tejido del timo a partir de los vasos sanguíneos. Y aquí, bueno, un poco más de detalles genéticos sobre todo este proceso. Esos son los datos generales que te podrían llegar a preguntar en tu examen de histología de referente a timo. Lo que sí es más importante y lo que sí es probable que te pregunten es referente al desarrollo de estas mismas células progenitoras. Porque estas células progenitoras, cuando ingresan en el timo, tienen que pasar por una serie de fases para que se terminen convirtiendo en un tipo específico de linfocito T, ya sea el linfocito TCD8, ya sea el linfocito TCD4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón. Parece que... Mil disculpas, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los precursores de linfocitos T ingresan el timo? Cuando ingresan el timo, estos precursores de linfocitos T se van a denominar como timocitos, es decir, los timocitos son linfocitos T inmaduros. Estos timocitos se encuentran a nivel de la corteza del timo. Estos timocitos, en primera instancia, no van a expresar alguna molécula de superficie característica de los linfocitos T. Es decir, estos linfocitos T inmaduros no van a presentar ni la molécula de superficie CD4, ni tampoco CD8, y ni tampoco al receptor de células T. No van a presentar estas células. Entonces, no tiene a estos receptores, a estas moléculas de superficie. A estas células precursoras de linfocitos T que no tienen a ninguno de esas dos moléculas, ni CD4 ni CD8, se las va a conocer como células doble negativas. ¿Por qué? Porque no van a expresar ni CD4 ni CD8. Estas células doble negativas, por el ambiente de esta corteza tímica, se van a seguir madurando en células doble negativas 1, 2, 3, 4, hasta que llegue el momento en que logren expresar este CD4 y este CD8. Cuando expresen, y también evidentemente este receptor de células T, cuando sí presenten CD4, cuando sí presenten CD8 y cuando sí presenten este receptor de células T, ¿cómo es que las vamos a conocer? Ahora las vamos a conocer como
células doble positivas. Estas células doble positivas luego van a interactuar con células epiteliales de la corteza o, para ser más específico con el nombre, con células retículo epiteliales de la corteza. Estas células retículo epiteliales de la corteza van a tener complejos mayores de histocompatibilidad. ¿Cuál es el objetivo de esa interacción de esas células doble positivas con estas células epiteliales de la corteza? Lo que se va a buscar es permitir que aquellas células que presenten este receptor de células T puedan interactuar con los complejos mayores de histocompatibilidad. Aquellas células que presenten un TCR con una adecuada afinidad por el MHC, es decir, hay una adecuada afinidad por el MHC, perdón, estas células van a seguir sobreviviendo, es decir, se van a seguir desarrollando. Mientras que aquellas células cuyo TCR no tenga mucha afinidad, no afinidad por el MHC, estas células van a sufrir apoptosis. Este proceso de selección, como ese proceso de selección busca que las células tengan afinidad, es decir, que reconozcan alguna molécula de superficie en una célula retículo epitelial, se le va a conocer como el proceso de selección positiva. Con esta selección positiva, lo que se busca es células que sean competentes, es decir, que tengan la capacidad de reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea MHC2 o MHC1. Y las que no reconozcan o las que no tengan afinidad por este MHC van a sufrir apoptosis, van a morir. Entonces, una vez que estas células doble positivas han interactuado con esta célula retículo epitelial de la corteza, esta misma interacción va a inducir de que esta célula doble positiva se decante para un lado, es decir, que sea una célula comprometida con CD8 o comprometida con CD4. Cuando esta célula doble positiva se comprometa con alguno de estos dos linajes, se le va a conocer como simple positiva, OSP, es decir, únicamente va a ser positiva para CD4 o para CD8. En el caso de que esté comprometido para CD8, va a continuar su desarrollo, al igual que también esté comprometido con CD4, van a dirigirse hacia más profundamente, van a migrar hacia la unión córtico-medular, y en esta región córtico-medular también van a interactuar con otras células reticuloepiteliales, en este caso ya con células epiteliales de la médula. ¿Qué va a pasar aquí? Las CD8 van a interactuar con los MHC1 de estas células reticuloepiteliales y los CD4 con el MHC2 de otras células reticuloepiteliales. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo que se busca es permitir la supervivencia de aquellas células CD8 simples positivas que no conozcan autoantígenos. Lo mismo ocurre para estas células CD4 simple positivas. Aquellas células que no reconozcan los autoantígenos que son presentados por estas células reticuloepiteliales de la médula van a sobrevivir. Pero en el caso de que sí reconozcan a estos autoantígenos, van a sufrir apoptosis. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el caso de que estas células simple positivas reconozcan autoantígenos, cuando salgan a la periferia, pueden conducir a un cuadro autoinmune. La práctica totalidad de las células que reconocen autoantígenos van a sufrir apoptosis. Perdón, voy a conectar un ratón. La práctica totalidad de células que reconozcan autoantígenos van a sufrir apoptosis, pero un pequeño porcentaje no van a sufrir apoptosis. Las células simples positivas que sí reconozcan
autoantígenos se van a terminar transformando en linfocitos T reguladores. Este es un dato interesante que encontré mientras estaba revisando y consideré oportuno me ponerlo acá. Aquí, ok. Eso es básicamente todo el proceso de maduración de los linfocitos T. Es decir, a partir de este timocito, que el timocito, recuerden, se encuentra en la corteza. Este timocito es una célula doble negativa, se forma en doble positiva, que luego debe tener capacidad de reconocer el MHC. Luego se transforma en simple positiva, es decir, comprometida con CD8 CD4. Este simple positivo tiene que sufrir ahora un proceso de selección, ese es otro proceso de selección, en el que se van a seleccionar aquellas células que no reconozcan. En el caso anterior de selección se seleccionaban las células que sí reconocían. Entonces, como ahora vamos a seleccionar a aquellas células que no reconocen, y como en el anterior proceso se conocía como selección positiva, el siguiente proceso que va a ocurrir se le va a conocer ya como selección negativa. Es decir, selección positiva ocurre en corteza, selección negativa más que nada a nivel de la región córtico-medular. Bueno, ese es otro gráfico que tiene que ser un poquito más de detalles, que representa un poco mejor el proceso de desarrollo de los linfocitos T. Pero ya con este mismo gráfico es suficiente. Ya. Entonces, ahora, una vez que ya hemos hablado de lo referente a el desarrollo de las células T en el timo, vamos a hablar como tal de la histoarquitectura del timo. El timo, recuerden que es un órgano bilobulado. Es un órgano linfoide primario y también va a estar capsulado, es decir, va a estar rodeado por una cápsula. La cápsula del timo está conformada por tejido conjuntivo denso e irregular, que también va a estar asociado a algunos vasos sanguíneos. Prácticamente la totalidad por no decir la totalidad de cápsulas de órganos va a estar formada por ese tipo de tejido conjuntivo denso y irregular. A partir de esta cápsula, a partir de este tejido conjuntivo denso y irregular, se van a producir algunas invaginaciones hacia la corteza, es decir, se van a formar trabéculas. Esas trabéculas van a tener la función de dividir a un lóbulo, dividen a un lóbulo, en que lo dividen en lobulillos. Pero no lobulillos así nada más, sino son lobulillos incompletos. ¿Por qué? Porque estas trabéculas, aquí pueden observar en la imagen, se limitan hasta la región de la unión córtico-medular, no penetran más interiormente. De esta manera, únicamente van a tabicar a la corteza. La corteza, por lo tanto, del timo, va a tener regiones que van a estar divididas por estas trabéculas. De forma que cada una de estas regiones de la corteza van a tener forma de un casquete. Por lo tanto, como una de las características de la corteza, podríamos decir que está dividida en forma de casquetes por las ya mencionadas trabéculas. Muy bien. Esta corteza, si nosotros atendemos a su composición celular, bueno, primero algunas características de tensión. Se dan cuenta aquí que es bastante basófila, al menos bastante basófila en comparación con la médula. Basófila. ¿Por qué? Porque presenta una abundante población de linfocitos T. Inmaduros en este caso, linfocitos T, que en este caso se conocerían como timocitos. Esos timocitos son células más grandes y también van a ser más numerosos. Es decir, en la corteza nosotros encontramos timocitos, células precursoras de linfocitos T, más grandes y en mayor número en comparación con la médula. Pero eso sí, también en la corteza vamos a encontrar menor cantidad de macrófagos.
Y el otro tipo de población celular que debemos analizar son las células retículo epiteliales. En total hay 6 tipos de células retículo epiteliales, pero en el caso de la corteza, únicamente en la corteza se van a encontrar 3. Se va a encontrar aquí al tipo 1, se va a encontrar aquí al tipo 2 y también se va a encontrar aquí al tipo 3. ¿Cuál es la función del tipo 1? El tipo 1 de célula retículo epitelial tiene la función de aislar al, aislar al parénquima del estroma. Estas son las células, estas de aquí, son las células retículo epiteliales tipo 1. Estas células van a aislar, perdón, disculpen por eso. Todavía creo que me falta configurar mejor esta tableta gráfica. Ya, estas células retículo epiteliales tipo 1 van a aislar al parénquima, todo esto es el parénquima del estroma. Es decir, van a formar una barrera entre toda la corteza y también en parte de la médula, que lo va a separar de los tabiques y también de la cápsula. No solo eso, sino de que también estas células retículo epiteliales tipo 1 van a integrar una estructura que se conoce como barrera hematotímica. Eso ya lo voy a explicar cuando toque el apartado de circulación del timo, pero es una característica que considero oportuno mencionar. El otro tipo de célula retículo epitelial que tú encuentras en la corteza es el ya mencionado tipo 2. Estos vendrían a ser las células retículo epiteliales tipo 2.